Una breve nota antes de empezar. Este episodio ha sido traducido al español empleando inteligencia artificial, con el fin de que los padres hispanohablantes puedan escucharlo en su propio idioma materno. Con el objetivo de igualar el ritmo de la grabación original, es posible que la cadencia suene ocasionalmente un poco más rápida o más lenta. Les agradecemos su comprensión y que nos acompañen mientras nos esforzamos por hacer estas conversaciones más accesibles para todas las familias. Esto es IBP. Podemos comunicar a nuestros hijos que estamos muy complacidos con ustedes y que son amados independientemente de lo que logren, ¿verdad? No importa. Es decir, antes de que hagan algo para avanzar en lo académico o en los deportes o en las artes escénicas, son amados y valorados por quienes son, y que eso sea lo que guíe nuestra crianza. Bienvenidos a Enseña bien a tus hijos, un podcast sobre la crianza de los hijos en el camino de Jesús. Soy Sarah Cowan Johnson y aquí exploramos cómo la historia bíblica nos ofrece sabiduría y buenas noticias para los padres del siglo XXI. Hoy hablaremos de cómo ayudar a nuestros hijos y adolescentes a descubrir sus pasiones, talentos y habilidades únicos que Dios les ha dado, sin que se agoten o se quemen. Los niños de hoy en día están sometidos a muchísima presión y como padre estoy seguro de que ya estás al tanto de esta situación. Están haciendo malabares con un sinfín de actividades extracurriculares, deportes que duran todo el año, clases adicionales y sesiones de tutoría, mientras nosotros nos esforzamos por mantenernos al día con sus apretadas agendas. Muchos creemos que lograr que nuestro hijo entre en una universidad de élite es la clave para su felicidad futura, aunque la investigación diga lo contrario. Y aquí hay una estadística desgarradora de un estudio reciente. 1 de cada 4 adolescentes entrevistados dijo sentir que sus padres los quieren más cuando tienen éxito. A esto lo llamamos cultura del logro, y las consecuencias son muy reales. Las lesiones por estrés en los deportes juveniles se están disparando, la salud mental de los adolescentes está disminuyendo, y todo este estrés puede llevar a problemas de abuso de sustancias. Algunos expertos en la actualidad están situando a los estudiantes de alto rendimiento académico dentro de la misma categoría de alto riesgo que a los niños que viven en condiciones de pobreza o a aquellos que se encuentran en el sistema de acogida. Entonces, ¿cómo podemos oponernos a esta cultura del logro y guiar a nuestros hijos en su camino por la vida de una manera mucho más sana y que verdaderamente honre a Dios? Pues me entusiasma muchísimo conversar sobre este tema hoy con mis invitados, Rob y Amy Dixon. El Dr. Rob Dixon es el autor de Juntos en el Ministerio, Mujeres y Hombres en Asociaciones Prósperas. Además de servir en el personal de InterVarsity por más de 26 años, Rob enseña en el Seminario Teológico Fuller y en la Universidad Fresno Pacific. Amy Dixon es la autora de 3 libros ilustrados para niños, además de una novela para jóvenes lectores. Cuando no se encuentra escribiendo sus propias historias, se dedica a la edición y comercialización de libros de otros autores. Los Dixon han coescrito recientemente un libro infantil llamado Penny Preaches, del que no puedo esperar a hablar con ellos hoy. Tienen 4 hijos y viven en California. Así que bienvenidos, Amy y Rob, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, es un placer estar aquí. Fantástico. Bueno, antes de que nos sumerjamos, me encantaría que nuestros oyentes los conocieran un poco a ambos. Así que me gustaría que nos contaran un poco sobre cómo se conocieron, cuánto tiempo llevan casados y también sobre su familia para empezar. Sí, los dos fuimos a Cal Poly en San Luis Obispo y nos conocimos en las residencias universitarias. Ambos estábamos muy involucrados con InterVarsity, la fraternidad cristiana. Al final de mi segundo año empezamos a salir y estuvimos de novios por algunos años antes de casarnos. Y ahora hemos estado... ¡Ay, caramba! Olvidé hacer las cuentas. Roberto? Yo creo que sí, va a ser... Este verano cumpliremos 28 años de matrimonio. La verdad, bastante bien. Y tenemos 4 hijos. Así que nuestro hijo mayor es Josh. Y él se graduó hace aproximadamente un año. Se graduó de la Universidad Estatal de Fresno. Así que ahora está buscando programas de maestría. Nuestra siguiente hija mayor es Lucy y ella está en su 3er año en UC Santa Bárbara. Y luego nuestra hija Gracie está en su 1er año en UCLA. Y luego tenemos una todavía en casa. Así que estamos como en el horizonte del nido vacío. Lily recibe mucho tiempo de sus padres. Y si eso es para bien o para mal, quién sabe. Pero ella es una estudiante de 2º año en la preparatoria, cerca de nuestra casa. Muy bien, entonces en su experiencia como padres y también en su trabajo, donde han tratado con jóvenes y estudiantes universitarios, ¿dónde han visto la cultura del logro en acción? ¿Cómo han observado la presión que los niños y adolescentes enfrentan para alcanzar el éxito y sobresalir?
En primer lugar, vivimos en una ciudad, en un contexto donde la cultura del éxito es realmente fuerte. Se siente abarcadora, se siente un poco implacable y hemos criado a nuestros hijos en ese contexto. Solo para dar un poco de contexto a sus oyentes, en nuestro pueblo el distrito escolar es como la joya de la corona. Saben, es lo más importante, lo que lo es todo, es por eso que la gente se muda aquí, es por eso que la gente se queda aquí. Y todo con él es un distrito bien financiado y todo es de alto nivel, como ya sea que hables de atletismo o de lo académico o de las artes escénicas o simplemente de cualquiera de las diferentes características que una escuela podría ofrecer, de arriba a abajo, desde el jardín de infancia hasta la cima, es integral. Y quizás cuente una historia de como la primera vez que experimentamos esta cultura de logros. Así que nuestro hijo Josh estaba, creo, en fútbol sub 8. Era su primer intento en el fútbol, ¿verdad? Y lo apuntamos al equipo y él iba a entrenar. No sabía mucho del juego, pero nosotros estábamos allí en la banda como padres comprometidos, queriendo animar a nuestro hijo. Y un padre nos entabla una especie de conversación al margen con nosotros, una pequeña charla, y nos comenta algo así como: el fútbol va a ser el deporte de Joshua. Y nosotros le decimos, bueno, quiero decir, tal vez, apenas podía atarse los cordones de los zapatos, pues yo quiero decir, tal vez. Y luego ella dijo algo así, voy a parafrasear, pero ella dijo algo como: probablemente necesites decidir eso pronto, porque... Y la siguiente frase es lo que jamás olvidaré. Ella dijo, si él quiere entrar al equipo principal de la preparatoria, ¿verdad? Y hubo un momento así como de, Dios mío, qué barbaridad, como esto es serio para ella. Y sabes, y eso fue apenas el comienzo. Y desde entonces nos hemos dado cuenta de que, ya sea en los deportes o en cualquier otro contexto, es simplemente esa implacable y arraigada ambición de alcanzar la cima, el equipo universitario en la escuela secundaria, ¿verdad? Así que todas las cosas que implican ese fútbol de club. No cualquier club, el mejor club. No cualquier equipo en el mejor club, sino el mejor equipo en el mejor club. Y luego las lecciones previas y todo eso, ¿verdad? Es lo que estaba detrás de ese comentario para ella. Así que sí, la cultura del logro muy presente aquí. Sí, y otro ejemplo que me gustaría mencionar, justo hace poco mi hija, nuestra hija de 16 años en el instituto, dijo, ella está metida en el programa de teatro y ella como que se acercó, estaba medio bromeando, pero un poco enojada conmigo, como, ¿por qué no nos metiste a bailar? ¿Cómo es que no soy bailarina? Ojalá fuera bailarina. Y yo la miro como diciendo, pero ¿cómo que ojalá? Todavía puedes ser bailarina. Pero para ella era como si a la madura edad de 16 años, si no había empezado a bailar ya, entonces nunca, jamás podría llegar a ser una bailarina. Y yo pensaba, esto es una mentalidad tan extraña, una forma de pensar tan particular, pero así es realmente como funciona, donde vivimos. Lo estás articulando perfecta y dolorosamente. Y sí. Tú lo has visto y lo has experimentado y tus hijos también lo han vivido. Entonces, ¿de dónde crees que proviene toda esta presión? ¿Qué es lo que está en la raíz de todo esto? Hay cierto nivel, quiero decir, usaré la palabra miedo. Hay miedo, ¿sabes? De que tendrán los niños las oportunidades que los otros niños tendrán, serán exitosos, estarán a la altura de las circunstancias. Habrá, ¿sabes? Y así, desde el principio nos impulsa a pensar, si no queremos terminar donde no queremos terminar, ¿qué debemos hacer para mitigar eso, verdad? Y esto está impulsado por mucho miedo. Y quizás otro elemento para mí es que creo que hay, si soy honesto, como un miedo a qué pasará, cómo su éxito o su falta de éxito se verá reflejado en mi crianza, se reflejará en mí como padre, ¿verdad? Así que seguramente hay algo de eso metido ahí también. Así que probablemente esos dos niveles de miedo están presentes. Yo creo que también es como una especie de protección. Entonces, tú realmente quieres que tu hijo sea aceptado, que pueda tener su propio grupo, que sienta que pertenece, todas estas cosas tan importantes. Así que es esta sensación de protección hacia tu hijo pensando, bueno, no quiero que se queden rezagados. Si todos sus amigos están haciendo esta única cosa, si estas son las personas con las que se identifica, entonces, sabes, quieres que ella también pueda estar con ellos. O si no quieres que se queden atrás o que se sientan excluidos. Yo diría que para mí, definitivamente, esos años de los niños en la etapa de primaria, secundaria, fueron tanto como intentar seguir el ritmo de los demás, como nunca antes lo había sentido, como, bueno, esta gente está haciendo estas cosas. ¿Es eso lo que se supone que deberíamos estar haciendo? Como que, ¿cuáles son las decisiones correctas que tomar para, de verdad, lo que tú crees que es la salud y el bienestar de tu hijo o hija? Pero quiero decir, tenemos algunas historias sobre cómo, tú sabes, fue en detrimento de su propia salud y bienestar algunas de estas decisiones, pero sí, es definitivamente algo protector también para tus hijos.
Sí, entonces, por un lado hay un buen deseo y por otro esa especie de miedo, esa motivación. Ambas cosas de alguna manera crean este impulso. Y sí, sé lo difícil que es ir un poco a contracorriente en eso. ¿Recuerdas cuando todos los niños del vecindario jugaban béisbol con un tilos, sábados por la mañana? Eran muy pequeños y a mis hijos no les interesaba el T-ball. Y yo pensaba, oh, debería inscribir a mi hijo en T-ball. Todos los otros niños lo están haciendo. Pero yo decía, mis mañanas de sábado son tan preciosas, lo siento, no voy a hacer esto. Pero tienes ese momento de pensar, se lo van a perder. Lo estoy frenando en su futura carrera de béisbol. Así que hablemos de los mensajes que los padres están absorbiendo de la cultura secular sobre lo que significa lanzar a nuestros hijos al mundo. Entonces, ¿cómo define la cultura occidental del siglo XXI? ¿Cuál es el objetivo de la crianza? Ustedes han ayudado a varios jóvenes a entrar a la universidad. ¿Cuál diría la cultura secular que es el objetivo principal? Y entonces, ¿cuál es su rol? ¿Y qué papel creen los padres que deben tener en ese proceso? Sí, Rob y yo estábamos precisamente hablando de esto incluso antes de que empezara esta entrevista, porque estábamos conversando sobre lo que nuestros padres creían que era que necesitábamos tener un empleo, estabilidad. Su principal objetivo para nosotros era que nos fuera mucho mejor que a ellos, ya sea, por ejemplo, económicamente. Me refiero económicamente, sin duda alguna. Y creo que muchísimos padres todavía se sienten así. ¿Sabes? Es esa especie de ideal del sueño americano donde uno busca cómo se manifiesta el éxito externamente, así que es el éxito financiero y la estabilidad económica. Es el éxito en las relaciones personales. Quizás eso significa casarse y formar una familia y tener hijos. Bueno, entonces todavía existe esa mentalidad de la cerca blanca que creo impulsa a muchísimas, muchísimas familias, sin duda. Sí, hay una sensación de que ciertas cosas como el éxito, lo financiero, lo que sea, lo relacional, también equivalen a la felicidad, ¿verdad? O sea, no hay una narrativa que diga que la alegría o la felicidad se pueden encontrar aparte de esas cosas. Y no sé si sea útil hacer una distinción, Sara, pero estaba pensando en esto, como que yo no creo que haya un problema con el logro como un proceso en sí mismo y deberíamos querer dar lo mejor de nosotros y todo eso. Y creo que hemos intentado enseñar a nuestros hijos que si trabajas duro y sabes, cosas buenas pasarán y así es como suelen ir las cosas. No siempre, pero es donde se convierte casi en un ídolo, usaré esa palabra, es decir, es donde se vuelve el fin último, lo que persigues, lo que domina tu mundo y rige cómo respondes a las cosas y se convierte, se interpone en el camino de vivir una vida con Jesús de alguna manera, ¿verdad? Eso es lo que hacen los ídolos y por eso creo que quizás solo hago esa distinción. No creo que haya absolutamente nada de malo en animar a los niños a que logren sus objetivos. La cuestión es más bien cómo hablamos de esa meta final y bueno, cómo eso realmente impulsa todo el proceso, ¿sabes? Y también nuestros valores. Sí, me encanta esa distinción. Y sí, ¿qué has notado sobre el impacto de cuando ese logro se convierte en un ídolo y cuando, sabes, en ese contexto, pensando en el equipo universitario, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto de ese mensaje en los niños? ¿Qué les enseña esa narrativa a los niños sobre su valor, su identidad? Sí, quiero decir, creo que su identidad realmente queda ligada a eso. Solo como se convierte en una cuestión de lo que son capaces de producir para lo que sea que esa cosa represente. Estoy pensando en particular en una de nuestras hijas que estaba tan enamorada del voleibol y ella quería. Y el voleibol había sido mi deporte de pequeña, así que cuando se enamoró del voleibol simplemente pensé que todos mis sueños y oraciones habían sido respondidos. Vamos a ser esta familia de voleibol. Pero ella estaba en un equipo y en un programa donde la forma de trabajar era muy específica. Te ponían directamente en la cancha y si no rendías, y esto sucedía cuando apenas tenían 10 u 11 años de edad. Es decir, estamos hablando de niños muy pequeños. Si cometías un error, te sacaban de la cancha, así que no tenía la libertad de fallar en eso. Y así su identidad quedó muy ligada a cómo ella lo que podía producir en la cancha o lo que no producía equivalía a su valor. Y así, esa fue una dinámica realmente difícil. Y yo sé que hay cosas que ella aprendió de eso y que fueron muy buenas para su crecimiento, pero creo que eso fue algo muy duro de superar para ella, estando en ese deporte por tantos años y teniendo ese tipo de entrenamiento. Así que sí, creo que eso les pasa a muchos niños. Sí, es bastante pesado, ¿verdad? Quiero decir, y casi se siente como si
Quiero decir, tienen sus mochilas escolares, pero es casi como si además llevaran otra mochila invisible, que es como el peso psíquico de las expectativas y las percepciones, y como esto, como lo que dijo Amy, esta pregunta, ¿quién soy yo aparte de lo que produzco? ¿Sabes? Y yo, eso comienza tan temprano, es una carga demasiado pesada. Quiero decir, yo cargo con esa responsabilidad y tengo 52 años, pero es que no me puedo imaginar, ¿sabes? A Lucy con 12 años o lo que sea, intentando cargar con esa mochila adicional. Y por eso creo que sí. Quiero decir, desafía la salud mental, desafía su autoestima y su percepción, desafía todas esas cosas. Y la toxicidad de eso, creo, ha sido algo que como padres hemos intentado mitigar. Sí, lidiar con eso. Wow, sí, esa es una imagen muy poderosa. Se va a quedar conmigo por un buen tiempo. Entonces, a la luz de esta historia que nos estás describiendo, ¿verdad? Esta narrativa, realmente necesitamos una visión alternativa. Y por eso me encantaría que pudieras compartir tu perspectiva de la historia bíblica en torno al llamado y a los dones, específicamente los dones espirituales. ¿Cómo es la historia bíblica una buena noticia para los padres y para los niños aquí? Uno de los pasajes que hemos valorado y apreciado a lo largo de los años proviene del libro de Marcos y se lee justo al comienzo de la historia donde Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y hay un momento muy especial donde la voz del cielo desciende y dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo toda mi complacencia. Creo que así es como lo dice el texto, ¿verdad? Y creo que lo significativo, como Amy y yo hemos hablado sobre ese pasaje, es que eso es antes de que Jesús haya hecho algo. Él no ha sanado a nadie, ni ha expulsado demonios, no ha hecho nada. Él solo está ahí. ¿Sabes qué? Y lo considero como un paradigma para esta nueva narrativa de la que estás hablando, Sara. Podemos comunicar a nuestros hijos que estamos muy complacidos con ellos y que son amados, sin importar lo que logren, ¿verdad? No importa. Es decir, antes de que hagan cualquier cosa para avanzar en lo académico o en los deportes o las artes escénicas, ustedes son amados y valorados por quienes son. Y que eso sea lo que guíe nuestra crianza. Y esa es una. Quiero decir, en cuanto a cómo hemos hablado o pensado sobre nuestra crianza, yo espero, y no somos perfectos, pero espero que hayamos logrado dar esa perspectiva a los niños, ¿verdad? Que no se trata del promedio de notas o la mejor marca personal en salto de altura o lo que sea. Se trata de quién eres y de lo mucho que eres amado en este ambiente por Jesús y por tus padres. Creo que para nosotros también la manera en que esto se presenta o se desenvuelve es el hecho de ser personas que los alienten y los impulsen a que descubran cuál es su verdadera pasión o el propósito que tienen, en lugar de, sabes, estábamos hablando de cómo cuando estábamos en la universidad había mucha presión por saber cuál iba a ser tu trabajo o tu profesión, mientras que es gracioso porque nuestros hijos son... Hemos intercambiado roles, nuestros hijos dicen, pero no sé cuál va a ser mi trabajo, y Rob y yo decimos, está bien, no necesitas saber eso ahora mismo, porque para nosotros es la universidad. Esa experiencia no se trata tanto de asegurar un futuro profesional, sino más bien de descubrir aquello que te apasiona y de cómo Dios te ha creado para que te preocupes por las cosas de este mundo. Solo para dar un ejemplo, una de nuestras hijas, que es estudiante de ciencias políticas, ha descubierto verdaderamente que tiene una gran pasión por la organización y por empoderar a las personas con información. Así que ella hace cosas que yo nunca habría querido hacer a los 20 años. ¿Sabes? Ella tiene estas mesas y le da a la gente información sobre diferentes temas en los que está trabajando y le encanta simplemente hablar con la gente y decirles, oh, ¿no sabías que podías hacer esto? O sea, déjame decirte, déjame explicarte con detalle los pasos exactos para registrarte y poder votar. Pero esto es como una increíble... Ella toca puertas. O sea, ella va como... Sí, de hecho tiene algunas historias bastante divertidas de cómo la gente interactúa con ella en sus casas. Sí, súper atrevido, pero es que no sé si eso se va a convertir en un trabajo para ella, pero la verdad es que no me importa tanto. Para ser honesto, es que es simplemente genial poder verla. Encuentra aquello que realmente la hace vibrar, pause, y aquello que consideramos que es el verdadero propósito por el cual Dios la ha puesto en este mundo. Pues sí, es genial verlos desarrollarse así y estar ahí para animarlos cuando vemos que eso ocurre. Cuando estás viviendo esa narrativa bíblica como padre, cuando vives desde un lugar de bendición, estás criando desde un lugar de bendición. Y cuando crías, no, sabes, buscando el trabajo como resultado, sino la pasión y los dones como resultado. ¿Cómo moldea eso tu perspectiva? ¿Cómo describirías? Entonces, ¿cuál es el papel del padre al lanzar a tus hijos? ¿Cómo eso influye en cómo piensan sobre ustedes mismos?
Parte de mi trabajo como padre es ayudar a los niños a discernir cómo Dios los ha creado, sabes, los dones que Él les ha dado. Es casi como una búsqueda del tesoro, así que probemos algunas cosas, ¿verdad? Y experimentemos y seamos libres de fallar y aprenderemos sobre la marcha. Y quién eres realmente y para qué estás destinado a ser se irá revelando con el paso del tiempo y hay un proceso para todo eso, ¿verdad? Y puede que te lleve más tiempo que a tus amigos y puede que te lleve más tiempo de lo que la cultura dice que debería, pero ese es el objetivo, entender cómo Dios te ha diseñado y cómo Dios querría usarte, ¿verdad? Así que me gusta eso. De nuevo, oyentes, no siempre lo hacemos bien, solo una advertencia, ¿verdad? Advertencia ahí. Pero en mis mejores días, creo que en nuestros mejores días como padres, esa es la actitud, ¿verdad? Es como ayudemos a discernir y a entender, ¿sabes? Quién eres y cómo Dios te ha hecho. Sí, y creo que para continuar con eso, y parte de la razón por la que podemos hablar de esto es porque hemos aprendido a través del fracaso. Así que nuestros hijos, sabes, aún no están completamente crecidos y fuera en el mundo, formando sus propias familias. Pero creo que sí tomamos algunas decisiones en el camino que estaban muy basadas en el logro o en el mantener el ritmo de los vecinos y como que nos dimos cuenta, realmente no me gusta a dónde nos llevó eso. Así que hemos podido de alguna manera mirar hacia atrás, reflexionar y decir, quizás eso no fue la mejor opción. Otra cosa que puedes hacer es simplemente mientras observas las cosas a las que tus hijos se inclinan o las experiencias que tienen, puedes ayudarles a procesarlas y a reencuadrarlas también. Siempre hablamos de cómo otra de nuestras hijas, esta pobre niña, le decían mucho mandona cuando era pequeña, pero pudimos ayudarla a reinterpretar eso. Ella de verdad tiene unas habilidades de liderazgo asombrosas y la gente, cuando ella habla, la gente realmente escucha. Y desde una edad temprana, eso es lo que estaba pasando allí y así ayudarla a reinterpretar esas experiencias como, ok, no, esto es en realidad, estas son habilidades de liderazgo y así es como vamos a ayudarte a desarrollarlas. Así que sí, así puedes observar ese tipo de cosas. Es tan importante y con ese ejemplo en particular, no se trata solo de habilidades, es como si fueran dones de liderazgo que creemos que Dios ha puesto en ti y el mundo va a interpretar eso a través de su propia perspectiva, pero con nuestra visión es como el comienzo de quizás un don espiritual, ¿sabes? Además de las destrezas. Eso es increíble. Sarah, y Gracie, me refiero a Grace, ella va a tener que enfrentarse a mucho más viento en contra en su liderazgo como mujer, ¿verdad? Como en la cultura y la sociedad, y entonces como espero que lo que hemos hecho y ayudarla a reinterpretar la experiencia con mi tonto de 5º grado que hizo un comentario mandón sobre esperamos estar desarrollando músculos en ella que la impulsarán cuando entre al mundo laboral y alguien le explique algo de forma condescendiente o lo que sea, la margine de alguna manera en el trabajo, ¿verdad? Así que hay una trayectoria a más largo plazo que estamos tratando de considerar aquí. Oh, sí, totalmente. Qué gran regalo. Y de hecho, eso es una excelente transición porque quiero que hablemos de tu libro, Penny Preaches. Así que nuestra sobrina de 2 años está viviendo con nosotros en este momento y por eso este libro se ha vuelto un elemento fijo en nuestra rutina de cuentos antes de dormir. Me encanta. Ojalá, ¿sabes? Ojalá hubiera tenido este libro de niña, especialmente como alguien que pasó algunos años como la pastora Sara. De hecho, nunca había visto a una mujer dirigiendo un servicio religioso hasta que tuve 30 y tantos. Y por eso este libro... De todos modos, yo no voy a hablar de ello. Quiero que seas tú quien nos hable. Pero ¿podrías contarnos, antes que nada, un poco sobre de qué trata el libro? Así que Penny es una niña pequeña a quien le encanta ir a la iglesia y participar en el servicio religioso y en particular le encanta ver el sermón o escucharlo. Y así ella tiene este momento en el que piensa, quizás yo podría convertirme en alguien que predique y que dé un sermón. Y luego pasa por todo este proceso de intentar escuchar a Dios y hay barreras internas y también hay barreras externas. Y entonces llega la pastora Sara y le ofrece un modelo de cómo se ve ejercer el liderazgo de esa manera. Y la verdad, sí, es curioso escucharte decir eso, Sara, como ojalá hubiera tenido este libro cuando era más joven, porque lo hemos escuchado mucho. Y nuestra verdadera esperanza es que este libro logre cambiar la cultura dentro de la iglesia y que abra las puertas para que más niñas puedan considerar si Dios les ha concedido un don para la enseñanza o cualquier otro don que generalmente no encaja con la trayectoria a la que las mujeres tan a menudo son, digamos, invitadas. Así que sí, que usen sus dones como sea que Dios las haya llamado.
Sí, la importancia de que las mujeres, o sea, las niñas y las mujeres, ¿sabes?, vean imágenes de liderazgo que realmente reflejen quiénes son. Eso es algo enorme. Nunca olvidaré cuando yo era pastor, había una niña pequeña que, ¿sabes?, para el Día de las Profesiones tenían que vestirse como, ya sabes, la carrera que quisieran, ¿entiendes? Y su papá me envió una foto y decía que se puso su mejor atuendo de la pastora Sara. Y yo simplemente, quiero decir, es que esa es la cuestión. Es como, sí, yo no tuve esos modelos, crecí en una denominación que afirmaba y ordenaba a las mujeres, pero no lo vi hasta que fui mayor. Eso es precioso. Entonces, ¿cómo dirías específicamente para las niñas, cómo Penny Preaches ilustra la narrativa bíblica sobre el llamado y los dones que comentábamos antes? Estamos tratando de expresar la idea de que a cada persona se le otorgan dones, buenos dones de parte de Dios y que nuestra obligación, pero también nuestra gozosa responsabilidad es discernir cuáles son y utilizarlos para hacer avanzar el reino de Dios. Es decir, necesitamos que todos colaboremos para hacer avanzar la misión de Dios, para cumplir la gran comisión, la de Mateo 28, ¿verdad? Así que creo, la verdad es que se trata de, sí, cómo podemos realmente discernir eso y ser mucho más intencionales al respecto. Como lo hablamos antes con los chicos, ¿sabes? Es como una verdadera búsqueda del tesoro. ¿Quién eres? ¿Cómo te hizo Dios? Y qué experiencia tan divertida es intentar descifrarlo todo, aprendiendo sobre la marcha y todo eso. Y creo que ese es el viaje de Penny, ¿sabes? Es como entender quién es ella realmente. Y necesitamos una secuela o dos, para que podamos contar la historia de lo que sucede más allá de su encuentro con la pastora Sara. Pero sí, esa es la idea principal. Sí, y hemos hablado de modelos, de la importancia de los modelos, que me parece realmente genial, pero también creo que el papel de sus padres en este libro es simplemente el de observar lo que está sucediendo a su alrededor y también en ella. Y sí, y luego tomar acción como resultado de eso, como dándole a ella las oportunidades de ver esos modelos. ¿Cómo lo harías tú? Si pudieras decirnos un poco más sobre eso, ¿cuál es el papel que el padre o la madre pueden desempeñar en, sí, eso es como una especie de búsqueda del tesoro? Entonces, ¿cuáles son algunas de las acciones específicas que un padre puede hacer cuando empieza a notar, mi hijo es así? Recuerdo que una vez llevamos a los chicos, a los 4, a Costa Rica para una experiencia de verano de corta duración. Y parte de nuestro pensamiento al hacer eso era simplemente darles la noción, primero, de que el mundo no es más de lo que experimentan día a día en nuestro pueblo, ¿verdad? Así que para darles una perspectiva global. Pero luego el punto B era, había todos estos sitios de ministerio y solo queríamos que los niños probaran cosas, ¿verdad? Y creo que eso es parte de ello. Es como generar oportunidades para que los niños puedan comprender en qué cosas son buenos, en qué cosas no lo son, qué los saca de la cama por la mañana y qué no, ¿verdad? Así que algunos de nuestros hijos, o sea, un par de ellos, estaban como trabajar con niños, por ejemplo, en el club de tutorías. Era como decir, sí, esto es genial y eso lo podían hacer. Mientras que otros de nuestros hijos estaban como, ¿cuándo vamos a terminar aquí? ¿Sabes? Como, y creo que parte de todo eso son simplemente datos, ¿no? Que uno va recopilando como padre y que te abren la puerta a entender cómo están hechos y quiénes son realmente. No, así que parte de ello es la experiencia y creo que volviendo al tema del modelaje sí, es como la exposición a todos estos diferentes tipos de oportunidades y ejemplos y luego abrir la pregunta de, bueno, ¿cómo te ves haciendo esto? ¿Crees que esto sería algo divertido para ti? Y como tener esa conversación de balance o de cierre. Creo que nuestros hijos dirían que en exceso hablamos de todo. A veces nuestros hijos nos dicen, ¿de verdad tenemos que hablar de esto? Pues sí, es que tú lo sacaste a colación, así que hablemos de ello, ¿sabes? O tú quisiste ver ese programa, entonces veámoslo todos juntos y conversemos al respecto. Creo que puedes notarlo en tus hijos cuando se emocionan al hablar de algo y pienso que esas son el tipo de cosas a las que debemos prestar mucha atención. ¿Cuáles son tus esperanzas para Penny Preaches? Solo dinos, ya sabes, qué esperas que este libro logre. Es interesante porque creo que cuando lo escribimos, y creo que Rob ya lo dijo, que esperamos ver cambiar la cultura de las iglesias, ver que esto se normalice para que las mujeres en puestos de liderazgo visible sean la norma. Es interesante, sin embargo, porque siento que lo que he visto a Dios hacer con este libro es un poco diferente. Es interesante, sin embargo, porque siento que lo que he visto a Dios hacer con este libro es un poco diferente. Creo que está trayendo un poco de sanación a las mujeres que han experimentado dolor en la iglesia en torno a sus dones, ya que su capacidad y sus talentos no fueron vistos, reconocidos ni valorados. Así que es bastante interesante, porque creo que lo que nos propusimos hacer sería maravilloso. ¿Sabes? Sería genial si esto se normalizara. Pero de verdad me encanta lo que estoy viendo que Dios está haciendo por medio de esto. Y gran parte de la labor que estoy presenciando se está dando en adultos.
Así que es interesante. Eso es probablemente un giro inesperado de los acontecimientos. Es casi como si mientras hablas, me imagino, sí, es como si niñas pequeñas estuvieran leyendo este libro y la niña interior de muchas mujeres adultas también está leyendo este libro. Así que eso es muy hermoso. Una de mis experiencias favoritas con el libro es que estábamos en una conferencia y estábamos haciendo como una firma de libros, teníamos algunas copias y seguíamos viendo a señoras mayores como abuelas viniendo y comprándolo como locas porque ellas habían estado en la primera línea de alguna manera luchando estas batallas en la iglesia por el acceso y la autonomía. Y ellos veían a Penny como una herramienta muy útil para invertir en el futuro de sus nietas y sus nietos, y eso fue algo realmente genial también, sumado a lo que Amy está diciendo, esta idea de que una familia podría utilizar a Penny como una manera de expresar algo que ellos han atesorado personalmente y que desean fervientemente transmitir a la siguiente generación, ¿verdad? Entonces, quizás una última reflexión sobre esto, si te parece bien, Sara. Paso mucho de mi tiempo en mi vida laboral tratando de convencer a los líderes de la iglesia de cambiar su teología para permitir que las mujeres hablen y enseñen. Y eso es un trabajo duro cambiar, un sistema que ha estado en pie por tanto tiempo. Y, sabes, la teología que ha estado ahí para siempre y sistemas y estructuras que se siguen perpetuando año tras año tras año, eso es mucho trabajo. Y así, parte del impulso para escribir a M.U. Penny, en primer lugar, fue como, quizás empecemos más jóvenes para que, sabes, con el tiempo tengamos que hacer menos de ese tipo de cambio de mentalidad más tarde y podamos cambiar las cosas desde el principio. Así que esas son algunas ideas adicionales. Eso es sumamente importante. Y ya que lo mencionas, creo que voy a aprovechar la oportunidad para decir que este libro no es exclusivamente para niñas pequeñas. Entonces, sabes, mis hijos ya son mayores, así que no les leemos cuentos para dormir a mi hijo de 14 años. Pero él se lo lee a Naomi y, sabes, creo que el mensaje para los niños de que las niñas pequeñas pueden llegar a ser predicadoras también es muy, muy importante. Entonces, si estás escuchando y no tienes una niña pequeña, consigue un ejemplar del libro de todos modos. Así que en cada episodio invitamos a nuestros invitados a responder a una pregunta de crianza. Y esta es la pregunta que tenemos para ustedes hoy. Algunas familias pueden asistir a una iglesia que, si bien apoya el liderazgo femenino, todavía tiene un pastor principal que es hombre y predica la gran mayoría de los domingos, mientras que una mujer solo sube al púlpito 1 o 2 veces al año. ¿Cómo puede un padre o una madre exponer a sus hijos a una perspectiva más equitativa y balanceada del liderazgo de la iglesia sin tener que abandonar su congregación por completo? Es algo en lo que pienso con frecuencia. Así que la premisa de la pregunta es que la iglesia afirma a las mujeres en posiciones de liderazgo y supongo que querría entender más a fondo sobre eso. Y para mí eso implicaría hacer preguntas sobre, ¿sabes?, cuál ha sido la postura histórica de la iglesia al respecto y luego quizás particularmente cómo parece que el pastor principal lo aborda, ¿verdad? ¿Es este un tema que es realmente importante para esa persona? Es algo, me gustaría entender sus antecedentes, así que quizás un poco de como, oiga, pastor, podría invitarle a un café, me encantaría escuchar de dónde viene, su perspectiva, y solo tratando de comprender qué está dispuesto a hacer o cuán arraigado tiene este asunto, y si es algo que simplemente dice, sí, está bien, claro, o si realmente tiene una convicción profunda al respecto y está dispuesto a tomar medidas. Y si es lo segundo, entonces creo que la pregunta es como, oye, ¿podría sugerirte que más mujeres prediquen más a menudo? Y sería, si es útil, estoy dispuesta a ser parte de cómo encontrar mujeres que puedan venir y ocupar el púlpito cuando tú no estés o incluso cuando sí estés. Entonces creo que para mí, si estoy entendiendo la pregunta correctamente, se trata en gran medida de lo que está pasando con ese pastor. Y el pastor está realmente comprometido con este valor en particular. Y si no lo está, creo que la pregunta que surge es entonces, bueno, ¿qué se debería hacer? ¿Cómo se logra que se involucren y lo apoyen? Y si sí lo están, entonces es como, bueno, pensemos de forma práctica en cómo manifestar esa convicción. Yo también creo que hay... Es curioso porque recibimos mucho esta crítica sobre nuestro libro, donde la gente dice, bueno, no puedo creer que sus padres simplemente abandonaran su iglesia. Bueno, no es así. En realidad no estábamos diciendo que ellos, digamos, simplemente se fueran de su iglesia, sino que fueron a visitar una iglesia. La llevaron a conocer a una predicadora. Pero ¿sabes? Puedes visitar una iglesia una semana que sabes que tiene una gran pastora. A veces nos quedamos en casa un domingo por la mañana y hacemos una iglesia virtual con una pastora simplemente porque lo apoyamos y ya sabes, o si da la casualidad de que sabemos como, nuestra amiga Lila va a predicar en esta iglesia este domingo. Podríamos quedarnos en casa y verla de forma virtual. Entonces, hay algunas cosas que se pueden hacer fuera de la iglesia para apoyar también ese valor. Eso es excelente. Existen oportunidades para exponer a tus hijos más allá de tu congregación local, pero también quizás hay una ocasión para hacer buenas preguntas y ejercer cierta influencia a nivel de la propia iglesia local. Así que
Entonces, la otra idea rápida que tengo es que a veces pensamos en el liderazgo en la iglesia. Cuando pensamos en cambiar la iglesia y abrir las puertas para que las mujeres prediquen, es a nivel del púlpito pastoral. Pero hay otros lugares dentro de la iglesia donde las personas pueden ejercer influencia. Y por eso creo que quizás la otra manera de abordar esto sería intentar algo diferente. Quizás no a un nivel superior si todavía no está preparado para ello, pero intenta algo más a nivel de base y deja que el cambio surja en lugar de que venga de arriba hacia abajo. Así que creo que en casi todos los sistemas que he visto que dicen que las mujeres pueden hacer cosas, hay espacio para eso. Hay oportunidad para ejercer liderazgo, liderando un grupo pequeño, o siendo anfitriona de un club de lectura, o haciendo algo en lo que las mujeres tomen la iniciativa. Y luego cuando hay fruto de eso, se trata de difundirlo y hacerle saber a toda la iglesia que ese fruto está ocurriendo. Y así es como el cambio surge de esa manera. Así que no siempre, creo que a menudo pensamos en el cambio como de arriba hacia abajo, pero también puede ser de abajo hacia arriba. Genial, gracias. Es una pregunta que estoy seguro muchos de ustedes, los oyentes, también se hacen. Así que, bueno, Penny Preaches está disponible donde se vendan libros y pueden encontrar más sobre los Dixon y su trabajo en Dr. Rob Dixon. Se escribe drrobdixon.com y amydixonbooks.com. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Amy y Rob. Y me preguntaba si alguno de ustedes estaría dispuesto a hacer una oración por nuestros oyentes al finalizar. Voy a orar por nosotros. Señor, qué bueno estar en esta llamada. Quiero bendecir a Sara y el trabajo de este podcast y todo lo que está ocurriendo en torno a él. Y te ruego, Dios, que nos ayudes a nosotros, especialmente como padres, a saber cómo manejar la cultura del logro, que nos des convicciones claras sobre cuándo debemos resistirnos a esta cultura del logro y cómo ayudar a nuestros hijos a navegarla de una manera que afirme quiénes son, no lo que hacen. Que de una manera que forme individuos completos y no solo personas que sepan cómo hacer algo o que tengan éxito de una forma específica. Así que danos valor y danos fe para afrontarlo a medida que avanzamos y ruego por gracia y paz para todos los padres allá afuera. No es fácil ser padre, por eso oramos, Dios, que nos asistas en esa tarea tan importante de criar a la próxima generación y que estés con nosotros en ello. Danos lo necesario para el éxito. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Amén, amén. Y ahora llega el momento de nuestra sección Roba esta idea. Una manera sencilla y muy práctica de llevar la conversación de hoy y aplicarla en tu propio hogar. Inténtalo, ajústalo, hazlo completamente tuyo. El objetivo no es replicar exactamente lo que yo hago con mi familia, sino más bien practicar la forma tan bellamente distinta y convincente de Jesús con la tuya. Cuando yo era niño, las noches de los sábados en mi casa siempre incluían un ritual muy importante. Alrededor de la mesa, después de que terminábamos de comer, cada uno de nosotros se turnaba para sentarse en el asiento especial. Pero esto no era para ser interrogado o para ser corregido, no, era para recibir bendiciones. Mi hermana, yo, mi mamá y mi papá nos turnábamos para recibir palabras de bendición del resto de la familia. No eran elogios por algo que hubiéramos realizado, ni tampoco un reconocimiento por algún logro obtenido, sino más bien palabras que hablaban de nuestra esencia, de quiénes éramos en verdad, de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Las cosas profundas y buenas que nos formaron y nos hicieron reflejar la imagen de Dios. Mis padres hicieron esto porque creían que demasiados niños crecían sin escuchar nunca a sus padres, especialmente a sus padres, pronunciar palabras de bendición sobre ellos y querían hacer algo diferente con nosotros. Nunard en Bensi, y es fácil confundirlo con la alabanza. Así, la alabanza dice, «Qué buen trabajo hiciste con ese dibujo». La bendición dice, «Eres tan creativo y esa es una forma en que reflejas a Dios». La alabanza dice, «Estoy tan orgulloso de ti por cómo trataste a tu hermano hoy». Y no hay nada de malo en la alabanza. Debemos elogiar a nuestros hijos, pero si ellos solo escuchan elogios por las cosas que hacen sin escuchar también una bendición sobre quiénes son en su esencia, esto puede generar una conexión aprendida entre el éxito y la afirmación o el amor, lo cual es una característica distintiva de la cultura del logro que exploré hoy con los Dixon. Así que, mientras la alabanza afirma el comportamiento de tratar bien a su hermano, la bendición dice, «Eres amable y eso me recuerda a Dios». Así que una es sobre lo que hacemos, la otra es sobre quiénes somos. Esta práctica no toma mucho tiempo, solo unas pocas palabras para cada miembro de la familia, pronunciadas sobre ellos como un regalo. Y si tienes pequeños que aún no pueden hablar, pausa, ellos simplemente se sientan allí y reciben. Pausa.
Mirando hacia atrás, puedo ver claramente cómo esta práctica me moldeó. Pausa no solo al escuchar palabras de bendición pronunciadas sobre mí semana tras semana. Pausa, sino también al aprender a expresar esas mismas palabras. Pausa, incluso cuando no sentía necesariamente el deseo de decir cosas amables a mi hermana. Así que roba esta idea. Inténtalo con tu familia, ya sea en la mesa de la cena, como mi familia, o justo antes de ir a la cama, o en cualquier otro momento. Tómense unos minutos para destacar lo que es verdadero y bueno en cada uno de ustedes. Puedes aprender más sobre esta práctica en mi sitio web, que está en las notas del programa. Espero que lo pruebes. El podcast Enseña bien a tus hijos es una producción de InterVarsity Press. Para obtener más información sobre cualquiera de los títulos de IBP que se mencionaron en este episodio, te invitamos a visitar nuestro sitio web oficial, ibpress.com, y asegúrate de usar el código de descuento IBETH25. Eso es IBTEACH25 para obtener un 25% de descuento y envío gratuito dentro de los IAU. La ingeniería de sonido estuvo a cargo de Honest Podcasts. Nuestros productores para este episodio son Helen Lee, Caitlin Borick y Travis Alberton. Y yo soy su anfitriona, Sarah Cowan Johnson. No olviden suscribirse a nuestro programa en Apple Podcasts, en Spotify o en el canal de YouTube de EVP y dejen una valoración y un comentario para apoyar el programa.